Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bienvenida. Gracias. El jueves, ¿no tienen ustedes el Summit, que es una suerte de congreso o seminario de oportunidades plateadas? Andrea va a hablar allí. ¿A qué hora estás? A las 2. A las 2 de la tarde. Sobre sistemas previsionales. Más allá del sistema previsional en sí, como sistema que me parece que en el mundo está complicadísimo, es cómo haces, algo que también con Lara lo hemos hablado más de una vez, cómo te generas una jubilación para no terminar con una jubilación que no te va a alcanzar absolutamente para nada. De esto vas a hablar. Sí, vamos a hablar del futuro de los sistemas previsionales, vamos a hablar de alternativas para financiar el retiro, vamos a tener posturas de cada uno de los partidos que hoy están enfrentando la presidencial, van a estar dando sus posturas y también va a estar Ana Cohen ya hablando más de lo que es la financiación del retiro desde el punto de vista de las inversiones. Claro, porque además ahí tenés las dos posturas clásicas, reparto y capitalización, exactamente, bastante enfrentadas. Completa. Sí. Completa, ahí no hay posibilidad de acuerdo. No, ninguno. Che, y adelantarnos un poquito. Háblame de financiación. ¿Qué puede hacer hoy una persona para armarse una jubilación? Primero es tomar conciencia, porque cuando hablamos de financiar el retiro, primero la palabra retiro, jubilación, tiene un halo de connotación negativa, pero nos tenemos que ocupar porque el sistema jubilatorio tal y como lo conocemos, esto lo venimos hablando, está llegando a su fin. Sí, está. Y esta es la realidad, nos puede gustar o no nos puede gustar, lo que no podemos hacer es no ocuparnos. Un escenario es para los que tienen más de 50 años, para los que todavía la jubilación va a representar algo significativo para financiar el retiro. Para los que tenemos menos de 50 años, ese plan se canceló. Va a ser muy chiquitita la proporción, quizás un 20% de los ingresos que necesitamos. Con lo cual tenemos que trabajar sobre cómo vamos a financiar ese retiro. Y bueno, eso se puede hacer a través de diferentes instrumentos. Yo creo que este es uno de los desafíos y de las reformas que se vienen en Argentina con diferentes posturas. La postura Milei es más bien reemplazar reparto por capitalización. Otras posturas son más que tienen que ver con un complemento, creo que Patricia habló ayer, de un complemento a la jubilación a través de un componente privado. Hay diferentes alternativas, lo que está claro es que va a depender prácticamente de nosotros para los que tenemos menos de 50. Ese complemento es un seguro de retiro histórico. Puede ser un seguro de retiro, hay gente que tiene otro tipo de inversiones, hay gente que le gusta invertir, entonces maneja sus... Pero bueno, yo veo acá que también hablan de esas cosas, ¿no? ¿Cómo puedo invertir? ¿Cuál es la rentabilidad que necesito? Pero básicamente calcular cuánto voy a necesitar para financiar mi retiro. Esto es algo que no solo no nos ocupamos en Argentina, porque tenemos muchos males en nuestro país, pero esto pasa en el mundo, ¿no? Que muy poca proporción tiene información relevante en materia financiera para tomar decisiones responsables. Y cómo no hacerlo cuando estamos enfrentando con qué voy a vivir cuando sea mayor, ¿no? El dinero es bienestar, esto tiene que quedar claro. Ya, quiero buscar el flyer de tu panel, porque me parece que es básicamente no tenemos educación financiera. No tenemos educación financiera. Esto con Lara lo hablamos. Sí, vos sabés que hay encuestas del OCDE, de Standard & Poor's, y lo que marcan es que básicamente el 65% de la población no tiene básicamente ninguna educación financiera, más del 40% no tiene ahorros ni para vivir 3 meses. Crisis de los sistemas jubilatorios, la urgencia de educación financiera. Sí, exactamente. Está bien. Ahora, ¿qué hace una persona que no tiene capacidad de ahorro? Porque yo entiendo la educación financiera es fundamental, pero te sirve si vos tenés capacidad de ahorro. ¿Y si no tenés capacidad de ahorro? ¿Qué haces? Mira, la primera pata es, Antonio, tener la información, porque si nosotros seguimos pensando que cuando tengamos 60, 65 años vamos a vivir de nuestra jubilación, ese es el primer error. Después podemos trabajar sobre cómo vamos a ahorrar y cuánto tenemos que ahorrar. Siempre desde una edad más temprana es mucho menos lo que tenemos que ahorrar que desde una edad avanzada, pero la otra parte es que vamos a tener que trabajar por más tiempo. Esto, el Summit se llama oportunidades plateadas, plateadas por las canas, las tapemos o no, ahí están. Y tiene que ver con que vamos a trabajar por más tiempo. Ahora eso tampoco se está trabajando, porque el pico de despidos está entre los 45 y los 50 años. Claro. Entonces la gente ya llega a la jubilación empobrecida. Ahora necesitamos propiciar la reconversión laboral, que las personas que quieran o aprender cosas nuevas, seguir trabajando, emprender, tengan esas oportunidades. Yo esto no lo veo en la agenda de ninguno de los candidatos. No está en la agenda, no lo veo porque no está. Pero son más de 10 millones de votos. Y tampoco hay demasiados, algunos casos puntuales, tal vez Sergio Massa puede estar dentro del gobierno y porque viene de ahí, pero no hay demasiado especialista previsional explicando lo que van a hacer en campaña. Bueno, yo creo que es antipático tocar esos temas. Las reformas se van a tener que implementar igual, porque si hoy vemos el sistema con un 51,7% de déficit, ya vemos hacia dónde va.
Yo les había traído un cuadro que después se los voy a pasar, que muestra cómo se van licuando los saberes jubilatorios. Vemos lo que cobra en promedio una persona de más de 90, más de 80, más de 70, y vos ves cómo ese saber jubilatorio se está licuando. Ahora, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de cómo mantenemos la empleabilidad más 50. Hoy tenemos muchas empresas lanzando proyectos para tomar personas más 50. Empresas, no gobierno. No nace del gobierno, eso es lo que estoy diciendo. Hay una pregunta que te deben hacer mucho, que es si conviene para armarte tu propia jubilación, entrar en algún sistema privado o educarte financieramente y aprender a invertir vos y armártela vos mismo, sin tener un seguro. ¿Vos qué recomendás? Yo creo que hay diferentes perfiles. Hay personas, yo descubrí mi propio perfil pasados los 40 años, de que a mí me gustaba aprender de inversiones, aprender de números. Hay otras personas que quizás no tienen ese perfil y lo que tengan que hacer es un seguro de retiro. Yo creo que lo que pasa acá es que estamos en el paso 1 de saber vos, que no sé cuántos años tenés, pero ¿sabés cuánto tenés que ahorrar por mes? Está liquidada la raya. 24 años. 24. Igual ya lo piensa, ya. Sí. Pero porque ella tiene formación financiera. Pero si no, la mayoría de los más jóvenes están viviendo como si no hubiera un mañana. Pero hay un mañana y son mañanas de más de 100 años de vida. Es muy importante lo que decís vos, que cuanto antes arranques, más es menos el esfuerzo que tenés que hacer todos los meses. Exactamente. Habíamos calculado, para tener una misma renta, una persona desde los 25 años ponía $20 por mes, una persona que arrancaba a los 50 tenía que poner como 1.400. Entonces, eso es lo que decimos, tomar conciencia de que hay un mañana. Fíjate que la Universidad de Stanford utilizó esa app que te envejecía. Entonces te daban $100, te decían, bueno, ¿cuánto guardás para tu futuro? Sin verla guardabas 2. Cuando veías tu cara envejecida, guardabas 20, ¿no? Falta como esa visualización de nuestro yo futuro que nos haga tomar también es cuánto guardás para tu presente, Igual, ¿no? En parte. También. Ahí tenés otro problema, que es la Argentina. Sí. Proyectar. Yo siempre lo cuento esto. Cuando mis hijos nacieron, yo le hice un seguro a cada uno de mis hijos, de los dos, haciendo el cálculo de cuánto era el costo de la educación, cuánto tenía que gastar en primaria, en secundaria y en universidad. Entonces, digo, si yo me muero, que por lo menos tengan segura la educación. Yo creo que si hoy lo rescato, porque era un seguro de capitalización, con lo cual una parte era seguro de vida más capitalización. Una parte la podés rescatar. Digo, si hoy yo hago ese rescate, yo no le pago la educación a nadie. Y esta es la Argentina. Y lo hice en dólares. Sí, Lo que pasa es que después el dólar pasa a dólar oficial, hay 18 tipos de cambio. Entonces, la Argentina tienes un problema. No sé si te alcanza con educación financiera. Es como que tenés que dedicarte todo el día a planearlo. No, yo creo que son algunos consejos. Lo que pasa es que en Argentina nos lleva puesto la coyuntura. Y yo creo que esa es una gran falencia de los políticos de hoy, porque son los que tienen que estar guiándonos y trabajando en nosotros hacia el futuro. Los sistemas previsionales se mueven cada 20 años. O sea, es una curva de cambio, es un buque, no es una lancha que giró y dobló. Entonces, creo que ahí falla porque nos están llevando al choque. O sea, estamos viendo el iceberg y seguimos avanzando como mirando las gaviotas. Pero lo que yo te cuento es, fíjate, esto fuera del sistema previsional. Yo tomo una decisión de crear, y si yo lo hubiera, olvídate que hubiera sido por la educación, si yo lo pensaba como un retiro mío, no me alcanza para nada. Porque la Argentina te destruye todo. Entonces vos podés tener mucho conocimiento de educación financiera, pero creo que tenés que dedicarle todos los días a eso. Porque te cambian las reglas permanentemente. Sí, sin duda tenés que dedicarle más que en una economía estable. Bueno, como a todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos. Pero hay ciertas reglas básicas que son transversales. Hay muchos seguros de retiro, si es la figura que nos gustara, que son en dólares, ¿no? Uno capitaliza en pesos, pero eso se estandariza un valor dólar. Porque a largo plazo es fundamental, ¿no? Hacerlo una moneda estable. Dólar oficial, que fue lo que me pasó a mí. Y la economía va a dólar paralelo, entonces no te alcanza para nada. Está bien, pero con un 4% de rentabilidad, digo, si vos querés ahorrar y cuantificar eso, es una herramienta válida. Otras personas todavía utilizan propiedades, otras todavía lo ponen bajo el colchón, digo. Bueno, y el que no tiene ni propiedad ni posibilidad de ahorro, ¿qué hace? Bueno, el que no, siempre va a haber un segmento de la población que va a ser vulnerable, que va a depender de los sistemas previsionales, con jubilaciones como la de ahora, ¿no? De 87.000 pesos, o sea, si no fuera por el bono serían 87.000 pesos. Entonces, esta licuación que se está haciendo de las jubilaciones más altas también desincentiva el aporte jubilatorio de las personas que ganan más. Porque pensemos que alguien que gana más tuvo 75% de aumento este año y de las mínimas 106%. Entonces, o sea, chata la pirámide. ¿Quién quiere aportar? ¿Para qué te sirve además? Es un mensaje muy claro, ¿no? Sí. Ahora, está medido, no sé, porque imagino que hay mucha gente que ni siquiera puede pensar en la posibilidad
de plantearse separar un poquito de plata para un retiro jubilatorio porque no llega a fin de mes directamente. Eso es hoy, pero la vida es muy larga. No, ya lo sé. No, pero el hoy la obliga a pensar esa plata en destinarla a los hijos o a la alimentación o a la educación, una serie de cuestiones. Lo que digo es, ¿cuánto bajó, si es que bajó, el recurso de la jubilación en ese sentido del retiro privado en el último tiempo? Más allá de toda la historia de las FJPs, digo, en los últimos tiempos, ¿hay menos gente yendo al sistema privado en ese sentido? Acá en Argentina no tenemos un sistema de capitalización porque desde el 2009 vos no tenés posibilidad de mejorar tu jubilación. Tenés que ir sí o sí a los seguros de retiro. Obviamente, cuanto más... Lo que tiene Argentina es que esas fluctuaciones que ocurren de crisis en todo el mundo acá son cada vez más profundas y cada vez más aceleradas. Entonces, con más razón tenés que planificar con mucho tiempo antes. Si no, vas a terminar con una jubilación bajita. Ahora, lo que vemos es achatamiento de la pirámide porque cada vez menos personas aportan. Cuando empezaron las moratorias, 5 de cada 10 usaban moratoria. Hoy la usan 7 de cada 10. No, pero está claro. El tema es que para mucha gente de clase media no es tema estar, digo, porque tiene que resolver las urgencias de hoy. Sí. A eso voy. Claramente lo que vos planteás es totalmente lógico, sí, pero es un contexto muy difícil. ¿Cuánto hay que poner por día para asegurarte una... Un chico de Depende cuándo arranque. Te voy a poner la calculadora que hicimos nosotros, que te permite cuantificar. Sí. Básicamente para ver, bueno, si yo quiero tener una determinada vida, ¿cuánto tengo que ahorrar por mes? ¿Cuánto está eso en mis posibilidades? ¿Qué pasa con los autónomos? Los autónomos a veces pagan millones de pesos por mes, pero son cargas impositivas, no va la jubilación. Entonces tienen jubilaciones mínimas y eso esperaban... Es una locura. Es una locura, pero es IVA, ganancias, muy poquito va la jubilación. Entonces, esa persona que tiene una empresa que aportó millones de pesos por mes, en su cabeza va a tener una jubilación alta. Ahora, después tiene una jubilación ¿eso no es de mínima. los puntos más atrasados de cara a 2024 y 2025 al mercado laboral, cuando cada vez hay más freelancers, autónomos y cada vez menos trabajadores en relación de dependencia? Yo creo que, a ver, estamos, nosotros los que tenemos entre 40 y 50 años nos dicen generación pivot, ¿no? Nos están cambiando todas las reglas, estamos adaptándonos. Los chicos ni piensan en la jubilación, ni piensan en tener un trabajo mucho tiempo, no saben ni dónde van a vivir, tienen otro esquema. Eso te desfinancia a todo el sistema, ¿eh? Además de 40% de caída en la natalidad y mucha más longevidad. Entonces, tenés es como un Ponzi, ¿no? Tenés mucha gente abajo que aportaba para un vértice y ahora eso se invirtió y ahora tenés mucha gente cobrando con poca aportando. Esto pasa en todo el mundo, muy acentuado en la Argentina, porque obviamente la informalidad laboral y todas las cuestiones que ya conocemos. Ahora, esa es la realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar. Nosotros solos no. Obviamente los gobiernos, las universidades, las empresas tienen que contribuir a darnos herramientas. ¿Qué suelen hacer los países del primer mundo para agrandar esa base contributiva? Esa base no se va a agrandar nunca más. Estamos ante una revolución demográfica que no sucedió nunca en la historia de la humanidad. Nunca. Y esto impacta en el trabajo, en los sistemas previsionales, en múltiples cosas. Por eso, otros países sí están tomándose en serio esto y están trabajando sobre cómo vamos a financiar con complemento privado las jubilaciones de reparto. Pero eso es lo grave de nosotros que estamos en esta coyuntura. Ya no es una coyuntura crítica por nuestro país, es una coyuntura crítica a nivel Claro, igual a la vez somos mundial. mucho más productivos trabajando. Hay muchos sesgos. Lo que asusta es que a nadie se le ocurre pensar en nada de esto. Como los políticos piensan en 1 año, 2 años, 3 años, a nadie se le ocurre pensar nada. De esto está 30 hablando, años. yo vengo de Colombia, que estuve en el BID, estuve ahí hablando sobre estas temáticas. El mundo se está ocupando con mucha seriedad. Porque es un quiebre del Estado esto. Absoluto. Que no hay cuentas que te resistan. Y para las empresas, porque ya no van a poder decir, bueno, desvinculo el de 50 a 55 y tomo una persona joven. Qué bueno esto que plantean con Lara. Es cierto que vos vas a un mundo donde la generación, todas las 2 generaciones que están entrando al sistema laboral, no les importa nada el tema en relación de dependencia, no les importa hacer aportes, nada. Hoy por primera vez tenemos CEOs de 40, 45 años planteando que si no tienen home office no toman los puestos. Digo, hay un cambio de paradigma enorme, no solo en los millennials, y que, digamos, tampoco en los centennials, con lo cual los cambios de paradigma, fíjate que atraviesan, lo que sí nos pasa es que las empresas las vemos reaccionar mucho más rápido en Argentina de lo que están reaccionando el gobierno, la oposición. ¿Cómo está el mundo respecto al tema privatización del sistema jubilatorio? Bueno, la propuesta de mi ley tiene que ver con un modelo que se hizo en México, que es 100% privatización. El resto de los países no. España está asumiendo ¿Similar al argentino de su momento, de los 90? Sí. ¿Y qué opinas de ese modelo?
Yo creo que el modelo argentino fue una estafa porque vos ponías 2 pesos y 1 se iba en gastos y comisiones. Eso la comisión fue terrible. Terrible. Claro, terrible. Pero eso no es el sistema, ese fue el negociado. En México, Exacto. como Pero acá dejó que esta- muestra la evidencia. Y en 2017 fue la reforma, veremos con los primeros jubilados qué es lo que va sucediendo. Yo creo que 100% capitalización en países como el nuestro, donde además después se les obliga a la CFJP a comprar bonos del Estado, después defaulteamos los bonos del Estado, esto lo hizo Perón y después lo hicieron todos los que vinieron después. Con lo cual, yo creo que es más bien como España, un complemento, o sea, una jubilación estatal con un complemento privado supervisado por el Estado. Pasa que como se presentó en la Argentina fue primero un gran negocio para un sector del sistema financiero por las comisiones, Sí. y después lo que hizo el gobierno y lo que hicieron los gobiernos es generar una caja para poder financiarse. Sí, absolutamente. Es eso. Bueno, esta semana hubo ahora con el tema de las prepagas, hay, digamos, baja de aportes, es menos contribución al ANSES. Digo, estamos siempre como, bueno, emparcho acá, que es entendible, estamos emparchando la salud, que es súper importante, pero, Sí. digamos, dejo... Bueno, no me contestaste cuánto tengo que ahorrar por día. Por día. Yo después te voy a pasar el link a la calculadora Sí. y vas a jugar ahí en la calculadora y vas a ver cuánto Pero tenés que está ahorrar. bueno ese link, pasalo, Sí. así lo mostramos al aire. Lo podemos poner en nuestro Claro. Instagram, que siempre No, ponemos. es muy interesante porque esta semana hicimos con las Women Corporate Directors Sí. una reunión y está bueno que jueguen con la calculadora porque es un ejercicio mental. Bueno, Porque además para depende ver lo que mucho va a pasar. Exacto. ¿A qué edad empezás, Sí. no? Por eso lo tiene que hacer cada uno. Exacto, pones la edad, pones cuánto querés, con cuánto querés vivir, está pensado en dólares. Cuánto, bueno, si vas a tener algún tipo de renta, de cuánto pensás que va a ser tu jubilación, si querés dejar herencia, si no querés dejar, pones 0 No, y eso te gastas todo. No dejamos herencia. Por eso. La herencia, Error de como dicen, cálculo. Es un error de cálculo. Bueno, acá lo puedes corregir con la calculadora, pones 0 y gastas todo. Sí. Y a medida que vas viendo eso, te das cuenta en qué momento entras en equilibrio y cuánto tenés que ahorrar por mes. Si lo hago yo, que tengo 42, me da mucho más que vos, que tenés 24, ¿no? El otro error de cálculo es Yo soy Argentina, un ¿no? caso perdido, chicos. El otro error de cálculo es Argentina, básicamente. Che, ¿qué pasa con la edad de jubilación? ¿Qué pensás? Pienso que no es un tema para nosotros. Por 2 motivos. Primero, porque cuando se hizo la reforma del 94, teníamos 15 años de sobrevida a la jubilación y ahora estamos en 14. O sea que nuestra expectativa de vida todavía no está en ese punto. No tiene ningún sentido correrla porque no conseguís trabajo. Y además de no conseguir trabajo, solo 3 personas de cada 10 llegan con los 30 años de aporte. Por eso, o sea que hoy en la Argentina el correrlo es buscar otra caja. Correrlo básicamente. es poner la cabeza en la guillotina en una reforma que te va a exponer, que va a exponer la reforma que sí hay que hacer, que le va a dar mala publicidad a la reforma, cuando lo que hay que hacer es otra cosa. Es cómo vamos a arreglar el sistema para que las moratorias puedan dejar de existir. A la moratoria le quedan 2 años. No creo que si gana algunas de las gestiones la renueven, con lo cual le quedan 2 años. ¿Qué vamos a hacer con todas esas miles y miles de personas que no llegan, pero no llegan porque muchas trabajan en negro, no es que no Claro. trabajan? Tenés 40% de economía en negro en Argentina. Y ¿Se sí, bajó el nivel de sobrevida? Decías recién, de 15 a 14. No, se corrió la edad jubilatoria de 55 a las mujeres bueno, y por eso, por eso. 60 Está bien. a 60, 65, Está bien. cuando justo se había llegado a los 15 años de sobrevida. Todavía no llegamos a los Claro. 15 años. La edad jubilatoria no es un tema en Argentina. Lo que es, yo insisto, bueno, esto es grave. Cualquiera que sea el presidente, el próximo presidente, vos tenés un agujero en el sistema previsional que es infinanciable ya. Y se lleva la mayor parte del presupuesto. Claro, Sí, es claramente. infinanciable y nadie está pensando en nada. No, pero aparte yo te digo muchas cosas que se ven muchas personas mayores de 50, 55, 60 trabajarían si tuvieran la oportunidad. Y sí, ¿qué vas a hacer? No, a ver, una cosa es... que Igual vos te lo jubiles. hacen. Está lleno, perdón, de choferes de No, Uber, de pero las por eso, aplicaciones a ver, que no les alcanza la, una cosa la es que vos- jubilación y... Puedas jubilarte y vivir viendo una jubilación. El problema es que acá no vivís de una jubilación. O sea, estás obligado a trabajar después. Sí, el 50% lo hace contento, el otro 50% no. Pero hay un 50% que quieren seguir activos, pero no tienen esas oportunidades. En parte por lo que vos mencionabas, por los sesgos, se piensan que no son nativos digitales, que no se quieren adaptar, que no quieren bajar de puestos jerárquicos. Esto no es así. Incluso a veces no quieren trabajar ni todos los días, ni todas las jornadas completas. En otros países se está trabajando sobre esto. Brasil lanzó una campaña enorme. Acá seguimos pensando que esa persona a los 50 se queda sin trabajo y tiene que bollar hasta los 60 o 65 y ahí le damos una limosna de 87.000 pesos. Pasa eso. Pasa eso, pero no debería. De hecho, ahora, como te digo, muchas empresas empezando a lanzar una cadena de hamburguesas que hablamos la semana pasada, va a lanzar empleabilidad más 50. O sea, hay muchas alternativas.
que no, repito, no es inventar, no necesitamos inventar nada, ¿eh? Estamos replicando cosas que están pasando en el mundo con éxito, ¿no? Los equipos intergeneracionales, como son ustedes acá, son los que más utilidades y rentabilidad dan. Esto es real, son números, es científico. Y esto que van a hacer el jueves, este summit que van a hacer el jueves, es dirigido específicamente a eso. Sí, es para gobiernos, para organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y empresas, que son, según el World Economic Forum, todos los entes que van a participar de todo lo que va a suceder en el futuro con este cambio demográfico, y se tocan todas estas verticales, ¿no? Lo que es la empleabilidad, lo que son equipos intergeneracionales, cómo vamos a financiar el retiro, el tema del marketing silver, ¿no? O sea, a ese público aparentemente nadie le quiere hablar, pero son la tercera economía más grande del mundo, 15.000 billones de dólares. ¿Cuál es la franja del silver? Plateado más 50. Más 50. A mí me quedan 8 años, o sea, también lo estoy haciendo por mi yo futuro, ¿no? Lo recién pasé. Bueno, bienvenido. ¿Cuánto es, me dijiste entonces? Más de 50. Más de 50. ¿Y cuánto es en términos económicos? La tercera economía más grande del mundo, 15.000 billones de dólares. La Comunidad Europea sostiene que 1 de cada 3 personas entre los próximos 5 años van a trabajar para la economía plateada. Y además entiendo que en términos laborales, de inserción en el mercado laboral, hay evidencia bastante comprobado que aportan mucho a los equipos por Muchísimo. Valores, por la trayectoria que tienen. Económico, son más rentables esos equipos. Y todos esos sesgos se han ido desvirtuando. Sí es cierto que cuando vos tomás una persona nueva, más de 50, tiene lo que llamamos onboarding, o sea, la entrada al equipo un poquito más larga que una persona joven. Sí. Pero el Estado podría incluso financiar esos primeros 2-3 meses que son el extra, y a los 6 meses una persona de más de 50, una persona más de 25 es lo mismo. Pero además no suelen ser perfiles más estables, porque quizás Sí. el de 25 También, te renuncia a los... claramente. Sí, mira, siempre trabajamos en tratar de no enfrentar generaciones, porque también aprendimos de lo que pasó con género, ¿no? Esto de las mujeres, y parece que hubo un enfrentamiento con los hombres. Acá, como dice Mercedes Jones de la UDESA, es lo uno y lo otro. Es todos juntos, y nosotros tenemos que aprender de los más jóvenes muchas cosas que nosotros hemos hecho mal, y ellos tienen que también aprender de nosotros. Sí, los mayores agregamos más estabilidad, más experiencia, mejor toma de decisiones, pero nada que los más jóvenes no puedan aprender y colaborar con nosotros en estos equipos que funcionan mucho mejor. ¿Eso no pasó siempre o cambió la dinámica? Esto de la interacción entre una generación y otra, digo, más allá de la coyuntura Antes era más actual. o de los vertical, cambios. me ¿No vimos esta semana a alguien que le dijo a alguien viejo orinado y todo esto que estaba pasando? Y otro le contestó diciendo, ustedes no saben nada, no leen. Sí. Digo, no tenemos que enfrentarnos, porque sí somos generaciones distintas. Es una generación, los más jóvenes, que hoy son muy diferentes, porque antes una persona joven entraba a un trabajo y también su idea era quedarse 25, 20 30 años. No. Hoy es completamente distinto, son realmente generaciones muy diferentes. Sí, y además Pero está bueno. no, está buenísimo, y también nos flexibiliza a nosotros esto Sí, de que está pensamos que toda la vida nosotros estudiábamos, trabajábamos y nos jubilábamos. Y que a mí me dijeran que yo a los 40 años iba a tener que transicionar de rol o de profesión, era terrible, ya no es más. Andrea, muchas gracias. A vos. Como siempre, gracias.